Familias de pacto. El matrimonio, con sus bendiciones y desafíos, es un pacto de amor a través del cual, como familia, nos disponemos a regresar el orden de Dios a nuestros hogares para ser bendecidos mutuamente y honrar al Señor. Ya con ustedes, Familias de Pacto. Bienvenidos al segmento Conexión Bíblica, un breve acercamiento a las Sagradas Escrituras para su mejor comprensión. La mayoría de los eruditos piensan que Juan escribió su evangelio entre los años 80 al 95 después de Cristo. Esto ocurrió probablemente 20 años después de que Mateo, Marcos y Lucas se escribieran. El evangelio de Juan narra acerca del ministerio público de Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También cubre el juicio, la crucifixión, la resurrección y unas cuantas apariciones a sus discípulos posteriores a su resurrección. Juan también presenta a Jesús como el único Hijo de Dios, que vino a revelar al Padre para que pudiéramos participar de su vida eterna. Buenos días, amados hermanos, es un gusto compartir con ustedes en este día. Para mi esposo y para mí es un placer, y nosotros somos los esposos Pineda Tul. Y el día de hoy esperamos que desde ya usted tenga un corazón dispuesto a recibir lo que Dios quiera darnos el día de hoy, ¿verdad? Porque Dios siempre quiere hablar a nuestras vidas. Amén. Buenos días, hermano. Pues como decía mi esposa, el Señor siempre tiene algo nuevo que dejarnos cada día. Dice que su palabra es a tiempo y fuera de tiempo. Y hoy no dudamos, hermanos, de que el Señor quiere hablar a nuestras vidas. Le damos la cordial bienvenida en este día, hermano, y muchas gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Hoy con mi esposa queremos hablarles de algo que es muy importante, hermanos, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra vida. Y es una carrera de exhortación con amor en el Señor. Y si usted tiene una Biblia ahí a la mano, hermano, pues lo invitamos a que la estudie, la escudriñemos juntos en este tiempo. Y hoy vamos a hablar acerca de la carta de Hebreos, a los Hebreos, ¿verdad? Pues como sabemos, ahí se tienen ciertas disposiciones en la que es de un autor desconocido. Pero cuando empezamos a ver los capítulos en Hebreos, hay 10 capítulos que exploran la identidad de Jesús, que uno sabe que es el mediador de nosotros, que es nuestro sacerdote, y Él nos anima a identificarnos y a no perder la confianza en Él, y eso nos confronta y a la vez nos anima a través de esta carta. Y hoy queremos hablar específicamente de Hebreos capítulo 12, que dice así: por lo tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo en la lucha que ustedes libran contra el pecado. Todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como hijos se les dirigen. Hijos míos, no tomen a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe por hijo. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. Porque ¿qué hijo hay quien el Padre no disciplina? Y si ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos, no legítimos. Después de todo, nuestros padres humanos nos disciplinaban y los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus y viviremos? En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía,
pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien dolorosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Por tanto, renueven las fuerzas de sus manos débiles y sus rodillas temblorosas. Hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que sane. Qué bonito es este versículo, mi hermano. La verdad es que nos llama, nos exhorta, pero hay algo bien importante que al principio del versículo dice por tanto, y ese por tanto es una conexión de algo que se había hecho previamente. Y eso, pues, cuando empezamos a estudiarlo con mi esposa, nos dimos cuenta que en el capítulo 11 aparecen el capítulo 12 es como esa continuación de esos héroes de la fe que aparecen. Ahí sí que hablábamos con mi esposa que es como que fuera un salón de héroes quienes anhelaban, dice la palabra, que anhelaban lo celestial y no regresar a donde habían salido. Y eso podemos encontrar a Moisés, podemos encontrar a Noé. Y realmente a nosotros nos ha gustado mucho la historia de Noé porque cómo él cubría su casa y cómo él entendía las palabras que el Señor estaba tratando de decírselas a su familia. Y vemos ahí muchos de los jueces que el Señor iba ayudando y que el Señor iba sacando. Y eso es algo que tenemos que tener, mi amado hermano, el que el Señor nos ha sacado, de dónde el Señor nos ha sacado. Y nosotros en nuestras decisiones que sabiamente por medio del Señor, no caigamos en retroceder, no caigamos en regresar a esa misma situación. Porque muchas de esas decisiones que se tomaron fueron hechas por fe. Entonces, cuando uno escudriña un poco el Antiguo Testamento, se da cuenta que la fe de ellos fue la que tuvo un propósito en la vida, ¿verdad? Entonces, en Hebreos 11:1 me gusta mucho porque es cuando habla es de la fe. Y uno muchas veces se empieza a decir, es que no tenés fe en esto, no tenés fe en lo otro, es que vos... Y realmente a veces lo utilizamos como un optimismo, como algo abstracto. Y a veces no confiamos en el Señor realmente, porque a veces le digo a mi esposa, es que me dice, es que no tenés fe en esto, pero a veces, mire hermano, nosotros sabemos que dentro de nosotros hay una naturaleza humana, hay temor en nuestras vidas, está esa parte de enfrentarnos a lo desconocido, que realmente hay una incertidumbre ahí, y eso es lo que nosotros como cabeza de hogar tenemos que ir identificando, tenemos que ir sabiendo de que el Señor nos llamó para que seamos fuertes, valientes, que no temamos porque Él va a estar con nosotros. Y algo que nos llamó la atención fue en Hebreos 11:39, porque dice, aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de las promesas. Esto sucedió para que ellos no llegaran a ser perfectos sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Mire, hermano, qué importante. Yo digo, cuando hablábamos con mi esposa y Abraham, el Señor le prometió que él iba a ser padre de naciones. Y él murió, si no estoy mal, viendo 8 de sus generaciones. Pero él murió creyendo. Tal vez lo que hoy nuestros ojos no puedan ver, pero nosotros tenemos que seguir creyéndole al Señor. A veces entra desánimo, desilusión, porque las promesas del Señor, a veces creemos que no van a llegar o que el Señor se olvidó de nosotros. Pero déjeme decirle, hermano, que el Señor no se olvidó de nosotros. Y aquí lo podemos ver, porque muchas de las promesas que no se cumplieron en esos héroes de la fe, en Noé, en Sara, en Abraham, en todos ellos, el cumplimiento de la promesa, o Moisés que le dijo al Señor que no iba a llegar a la tierra prometida, pero esto fue para que ellos no llegaran a ser perfectos, sin nosotros. Y hoy nosotros podemos entender que nuestra perfección no es por las cosas que hagamos, no es por el hábito que tengamos, sino nuestra perfección es a través de Cristo Jesús. Y eso es lo importante, hermano. Y eso es lo que nos gustó mucho de Hebreos, porque aunque sea un autor desconocido, otros se lo atribuyen a Pablo y otros a los que andaban con Pablo,
pero realmente lo que Hebreos nos muestra es la exaltación de Cristo. Es como Cristo también se sometió, como Cristo también sufrió. Y ahí es donde queremos caer nosotros en el tema en cuanto a disciplina. En cuanto a veces tomamos la palabra de disciplina como reprimenda, como una exhortación, que claro, también tiene su fundamento la palabra disciplina, pero también cuando dicen hay una persona disciplinada, es porque hay hábitos que esa persona ha adquirido para poder lograr metas, para poder alcanzar objetivos. Y eso es parte de nuestra vida como cristiano, hermano, de podernos disciplinar y también ser disciplinados por el Señor. Y nos gusta mucho el título que le ponen muchos autores de las Biblias, porque podemos ver en las Américas que dice la carrera del cristiano en el título del capítulo 12. En la Biblia Dios habla hoy, dice la fortaleza en el sufrimiento. Y en la nueva traducción viviente dice la disciplina de Dios demuestra el amor. Amén. La verdad que cuando uno lee Hebreos 12, mi amado hermano, e inclusive en Hebreos dice, ¿cómo no? Si recibimos la disciplina de nuestros padres terrenales, ¿cuánto más no recibirla de nuestro Padre Celestial? Y la verdad es que nos ponemos a pensar, y si usted se pone a pensar, usted dice, bueno, a nadie nos gusta que nos disciplinen o que nos corrijan, ¿verdad? A ninguno. A veces hasta nos molestamos. Algunos de nosotros, pues nuestro carácter es volado, dirá. Y nuestra forma inclusive de responder a la disciplina es con enojo. Yo me recuerdo que cuando era pequeña, pues mi carácter es un poco demasiado emocional, ¿verdad? Entonces me recuerdo que inclusive cuando estaba en la etapa de la adolescencia, y me acuerdo que a veces mis papás me corregían por algo, y bueno, en aquella etapa ustedes que uno cree que uno se las puede todas, ¿verdad? Que uno no necesita consejos, que uno las puede, que yo sé que es lo mejor para mí, y que uno cree que los papás son... Pero al final, la verdad que la perseverancia en la disciplina de mis papás fueron las que realmente me ayudaron a salir adelante, inclusive de muchas cosas o etapas en las que uno pasa. O sea, si usted recuerda, ahora uno como adulto, la forma en que uno afronta las situaciones, la forma en que uno actúa, realmente es resultado tal vez de mucha disciplina de nuestros padres. ¿Y por qué no? También miramos que aún en nuestro caminar, como decía el título en la carrera, hemos visto la disciplina del Señor. Y a veces hemos tenido esa actitud como la tuve yo cuando era adolescente, y que no nos gusta la disciplina y que no queremos que Dios nos corrija. A veces hasta creemos que ya somos santos, la verdad. A veces hasta creemos que yo oro, yo busco al Señor, yo hago esto, yo hago lo otro, y creemos que por obras hemos logrado ser cristianos agradables al Señor, y que ya solo falta que Dios nos diga, ven hijo mío, porque estamos listos. Y a veces no es así. A veces tenemos que tener también esa humildad para aceptar la corrección del Señor, o esa disciplina del Señor, que siempre va a ser para nuestro crecimiento, siempre va a ser para nuestra madurez, siempre va a ser para que, si vamos a tener obstáculos en nuestra carrera del cristiano, más adelante tal vez esta disciplina que hoy estoy recibiendo de parte de Dios me va a ayudar a que ese obstáculo no sea tan difícil, para que ese obstáculo sea más fácil de sobrellevar. Amén. Y creo que cuando lo entendemos en este nivel, creo que también aprendemos a ser humildes y a decir, bueno, nos quitamos la queja y empezamos a tener agradecimiento. Porque siempre tenemos que tener la certeza, mi amado hermano, que si somos hijos del Señor, no importa en dónde estemos, en qué etapa estemos, en qué situación, en qué proceso, o qué tan difícil estemos pasando, o qué es lo que el Señor esté tratando con nuestras vidas, pero el Señor es el que sigue estando en control de nuestras vidas. Amén. Sí, lo que decía mi esposa es bien importante, porque eso es lo que habla el versículo 1 del capítulo 12.
de Hebreos, y es que dice por tanto, y cuando ella dice nuestros padres nos corregían y hoy nosotros tenemos la oportunidad de corregir a nuestros hijos, es porque nosotros ya sabemos algunas cosas que hemos aprendido y que no se tuvieron que haber hecho en nuestro tiempo, igualmente nuestros padres, y por eso en el capítulo 12 dice, en el versículo 1 dice por tanto. Ese por tanto es una conexión de algo, de una continuación de que algo que ya estuvo. Entonces, de igual manera, hermano y hermana que usted nos escucha, cuando nosotros hablemos de disciplina, cuando nosotros tratemos de corregir algo en nuestros hijos, es porque nosotros tenemos esa visión que el Señor nos ha dado, esa sabiduría que el Señor nos ha dado por dónde tenemos que ir. Y avanzando un poquito con el tema, entendemos de que ahí en el versículo habla de una carrera. Habla prácticamente hace ver de alguna metáfora y habla de unos testigos de la vida de fe, que son los del capítulo 11, ¿verdad? Y que realmente eso es lo que el Señor nos invita a través de Hebreos a poder seguir este camino de hombres, así como nos habla de esta carrera, pero entender de que esos hombres tomaron decisiones, pero esas decisiones no vinieron por algo lógico, no vinieron de parte de su corazón, son decisiones que ellos tomaron de las palabras directas que venían del Señor a la vida de cada uno de ellos. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender de que no va a ser nuestra forma de corregir, no va a ser nuestra propia decisión, es lo que el Señor le agrade. Miren, hermano, hoy tenemos que entender, por ejemplo, con mi esposa hemos hablado un poco de temperamentos, hemos trabajado un poquito en conocer nuestros temperamentos, pero si algo yo creo que le llena el tanque al Señor es la obediencia, hermano. Yo creo que aquí hay algo que es bien particular y es la obediencia, y que la carrera de estos hombres que empezaron nos deberían dar ese aliento y ese ánimo de seguir trabajando para el Señor. Recordemos, hermanos, que el trabajo que nosotros hagamos en el Señor no va a regresar vacío, porque dice la palabra que todo que salga de nuestra boca, que sea la palabra del Señor, no va a regresar vacía. Y el trabajo del Señor, recordémonos que no es en vano, hermano. Y así que si usted hoy tiene la oportunidad de servir, si usted hoy tiene la oportunidad de hablarle a sus hijos de la palabra, recordémonos que no necesitamos un privilegio para usted estar honrando al Señor en su casa, para usted estar sirviendo. Usted ha sido llamado a servir, hermano. Usted ha sido llamado a adorar, pero no individualmente, sino usted y su casa. Recuérdese, hermano, es su familia, es sus hijos, es hasta que todos lleguemos. Y eso es la característica que muchos de estos personajes tomaron sabias decisiones porque aprendieron a escuchar la voz del Señor. Y cuando nosotros, perdón, es que la verdad que cuando hablaba de ver acerca de estos personajes, la verdad que venía a mi mente, si usted lee la vida de cada uno de los personajes en la Biblia, de esos héroes de fe, de inclusive aquel que dice que el Señor dice que lo agradó como David, ¿verdad? Que era conforme a su corazón. La verdad que cuando uno lee la descripción en que Dios también plasmó en la Biblia la vida de ellos, hermano, el leer, pero el entender que cada uno de ellos tuvo procesos en la carrera de su vida, o sea, tuvo procesos, pasaron inclusive consecuencias de muchas decisiones, buenas decisiones, malas decisiones, pero en todo el caminar de su vida trataron de agradar al Señor. Y fueron obedientes, y aunque a veces fue difícil, para muchos de ellos fue difícil la disciplina, la corrección del Señor, o los procesos que pasaron, o las consecuencias de sus actitudes. También a mí algo que me gusta mucho es la forma en que ellos se humillaban delante del Señor, primero reconociendo que a veces la disciplina venía del Señor, segundo reconociendo que habían a veces cometido errores y que necesitaban volverse al Señor y necesitaban regresar a ese camino, regresar a su propósito, a lo que Dios ya había puesto en sus vidas, ¿verdad? Y la forma en que en amor Dios a cada uno de ellos lo guió, lo restauró, lo levantó, estuvo ahí sí que levantando sus hombros, estaba como atrás de ellos, ese respaldo, no sé, la verdad que cuando uno lee eso, yo creo que también nos da esperanza, porque nos hace entender que aunque a veces pasamos procesos, que aunque a veces pasamos
por consecuencias de nuestras decisiones. A veces no son buenas decisiones, a veces hemos cometido errores, pero la restauración del Señor siempre va a venir. El proceso en algún momento nos va a llevar siempre a crecer y a madurar. Amén. Si lo que hacemos es rendirnos al Señor. Sí, lo que decía mi esposa es importante, porque es cuando aquí habla de correr la carrera, pero también habla de corramos con perseverancia la carrera del Señor. Nunca se rinde. Y eso realmente, como hablábamos con mi esposa la vez pasada, hay como que una línea de tiempo y que nosotros la hacemos tan larga, hermano. Y cuando empezamos a ver qué tan corta es comparado con la eternidad del Señor, a veces nos damos cuenta que hemos cometido errores, a veces nos hundimos en esos errores, y es lo que a nosotros nos anima, es que el Señor redime, el Señor trae restauración a nuestras vidas. Yo creo que algo muy importante que nosotros identificamos en el versículo del 2 al 5 es que hablaba mucho de dos aspectos muy, muy importantes en la vida de la disciplina de un cristiano. Hablemos de la disciplina como un hábito, que es el permanecer y el ser fiel. Mire, hermanos, son dos aspectos que nosotros notamos ahí en el del 2 al 5, y es el permanecer, habla de perseverar. Mire, cuando uno, es que él es perseverante, él permanece. Y mire, en Juan 15:5 me gusta mucho en la Nueva Traducción Internacional, porque dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Hermano, usted y yo tenemos que entender que sin el Señor en nuestras vidas no estamos alcanzando nada. No estamos como decían antes mis padres, estás corriendo por correr. Tenemos que correr con intención de agradar al Señor. Tenemos que correr la carrera, tenemos que correr nuestra vida, tenemos que llevar la vida a nuestros hijos perseverando en el Señor. A veces hay días que no queremos. Y mire, ahí es donde empieza la disciplina. La disciplina empieza cuando yo no tengo ganas de adorar, cuando yo no tengo ganas de leer mi Biblia, cuando yo no tengo ganas de buscar al Señor. Ahí es donde entra la disciplina. Ahí es donde entra esa perseverancia, el permanecer. Señor, hoy yo no siento, a veces le digo a mi esposa que difícil, porque antes creíamos que el sentir al Señor era llorar. Claro, eso es parte de, pero hermano y hermana, la Biblia dice que donde 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está el Señor. Hoy está el Señor aquí con nosotros porque hay más reunidos de 2, hermano. Entonces, aquí está el Señor y tenemos que aprender a ser fieles. Miren, 1 Samuel 2:9 dice: Él guardará los pasos de sus fieles, pero los malvados se perderán entre sombras. Nadie triunfa por sus propias fuerzas. Mire, hermano, hoy podemos decir: mire, yo triunfé porque gracias. No ha sido su esfuerzo, hermano. Ha sido la fuerza del Señor, ha sido la misericordia del Señor cada día de la carrera que llevamos en esta vida. Y ahí ahora le hablábamos con mi esposa cuando, o sea, aparte en ser fieles y en permanecer, a veces nos preguntamos: ¿cómo se corre? ¿Cómo se corre la carrera en el Señor? Y miren, hay 3 aspectos bien importantes, porque me hablaba mi cuñado, me dice: mira, yo en la carrera, que a él le gustaba correr antes, y él decía: mira, yo hacía esto, yo hacía lo otro. Y algo que identificamos es de que mientras usted se vaya quitando el peso, mientras usted se vaya quitando, cuando usted se despoje de todo el peso del pecado que nos rodea, hablemoslo espiritualmente, cualquier otra cosa que lo haya convertido en ese lastre, todo aquello que uno mismo lo haya hecho parte de la vida de uno, que le agrega peso a la carrera. Usted en una carrera tiene que agarrar lo más liviano, tiene que ponerse los tenis más livianos, tiene que ponerse ropa ultra ligera, tiene que enfocar su mente. Pero en la carrera espiritual, hermano y hermana, a veces en nuestra mente hay algo, la palabra dice un lastre, algo pesado que está sobre nuestras vidas, y todo eso es con lo que tenemos que pelear día a día. Es algo que no nos va a dejar avanzar, y eso es por, como le decía a mi esposa, las decisiones que tomamos, porque a veces cosas no son malas, pero nos pueden distraer. Eso hablábamos ayer con mi esposa, y le digo que todo eso se convierte como un estorbo. El teléfono es una buena herramienta, incluso para buscar del Señor, para conectarnos entre hermanos, pero también puede ser un mal señor. Tenga cuidado con eso, hermano. La televisión puede ser un gran instrumento, una gran herramienta para buscar al Señor, pero se puede crear o puede ser un mal señor por las decisiones que nosotros tomemos, por lo que nosotros veamos.
Y todo eso es lo que tenemos nosotros que ir quitándonos para empezar la carrera, mi hermano. Porque debemos, todo pecado, aquello que nos esté ahogando, es bien importante, mire, el poder crecer juntos, el poder llevar a su familia a la iglesia, el poder congregarnos, el poder platicar y el poder reconocer que tenemos necesidades, hermano. Yo no le voy a decir yo estoy corriendo y estoy corriendo ligeramente, no. Hemos tenido dificultades, hemos tenido adversidades, pero ahí es donde nosotros debemos de confesarlo para que salga a la luz y que salga la verdad. Y ahí Cristo va a empezar a restaurar en nuestras vidas. Y eso es dice la palabra, que si confesamos nuestros pecados, tenemos que buscar en la iglesia, mi hermano. Si confesamos nuestros pecados, nosotros vamos a ser libres de esas ataduras. Entonces, mi hermano, tal vez puede ser a veces nosotros tenemos a tipificar los pecados, pero la Biblia no hace distinción alguna de pecado, mi hermano. Usted y yo sabemos de que el hecho de que nosotros dejemos de pecar o pequemos, no es que seamos santos. La Biblia dice, mas cuanto todos pecaron. Pero ahí es donde viene la figura del Señor a nuestras vidas, mi hermano. Entonces quitémonos todo aquello, incluso hay pecados ahí escondidos, aquellas cosas que nos impiden el correr, aquellas cosas que son pesadas para nosotros. Imagínese llegar a una carrera, usted llega atlético, pero llega con aquellas botas punta de acero. Es imposible correr con eso. Y a veces nosotros creemos que cuando hablaba de la carrera, yo le digo a mi esposa, a veces siento que es como una vuelta olímpica. No, mi hermano, no son 400 metros los que usted va a correr en la vida. Es una vida entera con Cristo. Es una vida en la que usted tiene que estar constantemente permaneciendo, constantemente quitándose todos aquellos obstáculos que le van a quitar el tiempo en la carrera. Amén. Y el segundo sería correr con paciencia y perseverancia. Y sabemos a dónde vamos porque corremos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y para eso vamos a leer Hebreos 6:18. Y dice, lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades que nunca cambian y en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso los que buscando refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. La esperanza es puesta delante de nosotros. La esperanza de nosotros es Cristo, hermano. A mí me gusta mucho perseverancia. Yo creo que es algo con lo que personalmente he luchado toda mi vida. A mí me es difícil a veces perseverar en mis hábitos, pero creo que en la carrera del cristiano lo más importante es la perseverancia. Y como decía Ever, van a haber momentos en que no va a ser fácil, en que a veces no vamos a estar motivados, no vamos a tener ganas, pero recordemos que nosotros no lo amamos porque así lo deseamos, sino nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero, porque Él es nuestra razón de ser. Yo creo que como seres humanos tendemos a ser muy emocionales, como por ejemplo, hoy tengo ganas de servir al Señor y hoy me siento espiritual y hoy estoy muy cargada y hoy sí voy a buscar del Señor. Y cuando a veces estamos bien y todo está bien, a veces hasta se nos olvida ir a la iglesia y decimos, ay, no, es que no tengo tiempo, es que tengo un compromiso y hoy tengo un almuerzo y mañana tengo una reunión y mi familia y mis hijos y el colegio, y todo es primordial antes a veces de buscar al Señor. Amén. Y ahí no estamos perseverando en la carrera. Amén. Es que es perseverancia, hermanos, y paciencia, porque el Señor sabe qué es lo mejor para nosotros. Y otro punto que nosotros podemos notar acá es que en los versículos habla de puesto los ojos en Jesús. Mire, por eso decía lo hizo así para que mediante la promesa, pero ahí habla que está delante de nosotros, la esperanza puesta delante de nosotros. Entonces, cuando nosotros ponemos los ojos puestos en Jesús, Él va adelante. Por eso dice que Él no ha perdido ninguna batalla. Hermano, qué bonito es entender de que la carrera de la vida, cuando usted mira en la meta, ya el Señor ya venció. Qué bonito es saber de que al final, imagínese en una batalla que usted espiritualmente está luchando, pero cuando usted lee las promesas del Señor que dice que Él no ha perdido ninguna batalla, la batalla ya está ganada, mi hermano. Por eso dice que seamos perseverantes y con paciencia.
pero también tenemos que poner los ojos en Jesús, porque solo ahí nosotros no vamos a perder el objetivo, porque hay muchos que corrieron la carrera, como lo menciona en el capítulo 11, y podemos ver que también en el Antiguo Testamento el Señor respaldaba a muchos de ellos. Por eso nuestro máximo estandarte, al principio habla de una preeminencia, y en nosotros es Cristo Jesús, nuestra preeminencia, Él es lo más grande. Entonces, cuando nosotros también entendemos de que dice que Él sufrió en manos de pecadores y fue llevado a la cruz y murió nuestra muerte, Él es nuestro ejemplo a seguir, mi hermano. Él se despojó de todo, como decía Amén. Pablo, dice que haya en nosotros este mismo sentir, que así como Cristo se despojó de todo. Y mire, mi hermano, a veces nosotros decimos, es que yo estoy sufriendo, estoy pasando esto. Mi hermano, aquí dice que ninguno de nosotros hemos derramado sangre por nuestros pecados. Y ahí es donde tenemos que poner los ojos en Cristo. Cuando estemos, como decía mi esposa, tal vez en situaciones difíciles, pongamos la mirada en Cristo. Si estamos en situaciones muy buenas, tengamos la mirada en Cristo, porque es por su misericordia. Y a veces tenemos que entender de que el que nos da la capacidad de poder correr, por eso a nosotros nos gusta mucho una frase muy bonita y la hemos adoptado mucho, es de que el Señor no lo va a llamar a usted ya capacitado, mi hermano. No, yo voy a rendir al Señor cuando yo lea toda la Biblia, cuando yo lea 16. No, mi hermano, el Señor capacita el llamado. Y si usted es un llamado, el Señor quiere capacitarlo, porque Él nos da la capacidad de correr. Es en Cristo Jesús que nosotros podemos correr la carrera de la vida, ¿verdad? Porque Él es el que nos fortalece a través de su relación. Si queremos las fuerzas de la carrera, necesitamos conocer más al Señor. Y eso es bien importante porque, por ejemplo, miramos en el verso 3 y 4, que dice, así pues consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores. Y dice, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Si usted hoy está cansado, si usted hoy perdió el ánimo, si usted se siente desilusionado, si usted se siente alguien desafortunado, ponga la mirada en Cristo. Ponga la mirada en Cristo. Porque dice que solo ahí nosotros vamos a recuperar el ánimo. Pongamos la mirada en Cristo, dice, para que no nos cansemos. Si usted va en una carrera y hay unos metros en los que usted ya siente que ya no aguanta, que usted se siente debilitado, que usted siente desmayarse, hermano, ponga la mirada en Cristo y eso lo va a ayudar a renovar sus fuerzas. Y realmente es bien importante porque cuando nosotros estamos siendo disciplinados, a veces pensamos, ¿por qué me está pasando, hermano? Es para que el Señor está trabajando en su vida. Y dice en el verso 9, después de todo, nuestros padres humanos nos disciplinaban y respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus y viviremos? Hermano, los hijos representan a los padres en el mundo. Imagínense si los hijos, como decía mi esposa, si nuestros padres nos corrigieron y más sin embargo aún cometieron algunos errores. Entonces, ¿cuánto más el Señor en medio de lo que estemos pasando, en medio de la disciplina que Él esté pasando en nuestra vida? Si el Señor tiene planes de bien para mi vida, ¿pero por qué estoy pasando yo esto entonces? ¿Sabe por qué? Porque el Señor lo ha estado guardando de muchas cosas, mi hermano. Y el Señor tiene un propósito a través de cada disciplina que hace en nuestras vidas, de cada exhortación que hace. Y por eso tenemos que perseverar en el Señor, porque para que nosotros participemos de su santidad, dice. Mira, hermano, realmente el propósito de ser disciplinados es que nosotros caminemos en el camino de la santidad. Porque nosotros, a medida de que conozcamos al Señor, a medida de que seamos disciplinados, seamos instruidos, eso lo que va a causar es buscar esa santidad. Eso lo que va a causar es esa transformación a nuestras vidas. Y acordémonos que a veces me decía mi hijo, papá, ¿por qué el Señor a veces corrige de esta manera? Y uno a veces cree que me dices que son personas buenas y todo. Y realmente yo le digo, es que es por la soberanía que Él tiene el Señor. Mire, hermano, el Señor es soberano. Él ya anticipó a lo que nosotros nos pudo haber pasado o nos puede pasar. Y Él viene, el Señor, y empieza a disciplinar nuestras vidas, empieza a corregir nuestras vidas. Y es por la misma soberanía, pero es también parte del propósito de Él. Así que no permitamos, hermano, que el dolor que algo nos pueda traer, el dolor que algo nos pueda estar en nuestras vidas, se vuelva un rencor.
porque esos son pesos, ese es ese lastre que no nos deja caminar en la carrera. Y acuérdense que Dios no se ha olvidado de nosotros. Él está formando nuestras vidas, y en la disciplina eso es lo que va a llevar a formar nuestra disciplina. Y acuérdense que en Romanos 8:28 dice que para los que amamos al Señor, todas las cosas ayudan a bien. Amén. Así que mi hermano, si usted y yo hoy estamos siendo disciplinados por el Señor, eso es porque el Señor quiere hacer algo en nosotros, es porque el Señor quiere transformar algo en nosotros. Pero cuando estamos siendo disciplinados, hermano, permanezcamos en Él, permanezcamos en el Señor. Me está pasando esto, Señor, ya no aguanto, dame las fuerzas. Y el Señor es fiel, mi hermano. No importa la situación en la que usted esté pasando, si hoy usted recibió un gran banquete, Señor, ¿quién soy yo para merecer esto? Porque muchas veces creemos que es la famosa meritocracia, es que porque yo merezco esto, es que porque yo hice esto merezco. No, hermano, es la bendita misericordia del Señor trabajando en nuestras vidas. Y acuérdense que el hecho de que seamos disciplinados es porque vamos a llegar a una estatura de santidad. Porque dice la palabra que sin santidad no veremos al Señor. Entonces, mi hermano y mi hermana, hoy lo que queremos darle a entender a ustedes es que el Señor quiere tener esa relación de Padre con nosotros. Pero ¿cómo Él va a tener relación de Padre con nosotros? Corrigiéndonos. Porque tenemos que ir siendo transformados. Cambiados. Sí. Tenemos que ir siendo cambiados. Mire, qué importante es, ahí vean coros de antes, y a mí me gustaba, y algo que decía, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Mi hermano y mi hermana, examinémonos, mirémonos, observen, hay cosas que necesitan ser cambiadas en nosotros porque están trayendo un peso que para la carrera no vamos a poder correr ligeramente, nos está obstaculizando. Expongamos, saquemos a la luz el pecado, mi hermano. Entonces realmente es para que tengamos esa relación de padre con el Señor, para que nosotros o nuestros hijos los podamos disciplinar y saber de que nosotros los disciplinamos porque los amamos, mi hermano. Amén. Amén, para que maduremos, para que crezcamos en Cristo y sobre todo, mi hermana, para que lleguemos a la meta, para que lleguemos al supremo llamamiento, en el cual habremos dicho que corrimos la carrera y la ganamos con perseverancia en el Señor. Amén, mi hermano, y recordémonos que el crecer duele, mi hermano. El crecer duele, y eso nosotros lo vimos con nuestro hijo, que regularmente cuando empieza el crecimiento es un montón de calambres, como se dice, y empezamos a ver, él llora y todo, y qué frustración, hermano, pero es parte de su crecimiento. No podemos evitarle nosotros a nuestros hijos parte de sufrimiento que hay, porque la Biblia lo dice, que ellos van a pasar por disciplina del Señor. Pero a medida de que nosotros nos metamos, a medida de que nosotros nos sometamos al Señor, a medida de que ellos vean muchas cosas, ellos van a disciplinarse como un hábito para que el Señor los pueda transformar y ellos puedan tener un corazón agradecido, un corazón moldeable y un corazón enseñable. Mi hermano, muchas gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Los bendecimos, los amamos en el amor de Cristo. Y esperamos tengan un buen tiempo con su familia. Siempre recuerden que debemos perseverar. Esta carrera de cristiano no es fácil, pero vale tanto la pena, mi amado hermano. Los bendecimos y les mandamos saludos. Bendiciones. Todos los sábados a las 4 de la tarde te invitamos a participar en nuestro Servicio Familiar. La reunión es en el Salón Juvelim. Hay atención especial para jóvenes y adolescentes. Y también para niños. Asiste con tu pareja e hijos y estrecha lazos familiares en Cristo Jesús. Te invita Ministerio Familiar de Iglesia Elim Central. Hemos definido en nuestro corazón ser familias de pacto, porque nos debemos a un Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Te invitamos a participar con nosotros el próximo sábado a partir de las 8 de la mañana. Familias de Pacto. Es un programa producido por el Ministerio Familiar de Iglesia de Cristo Elim Central.